Pues vamos a dar comienzo a esta presentación del libro Doctrina del extremo principiante del gran poeta del Novecento Mario Luzi, traducido con un importante estudio de nada menos que 80 páginas y traducido maravillosamente por Rosario Scrimieri con muchas notas a pie de los poemas, explicando también algunas de sus opciones traductológicas, y que además también pues dándonos todas las ayudas necesarias para poder penetrar en estas poesías. Para dar el pistoletazo de salida de este libro, que me consta que es el fruto de muchísimo trabajo y de muchísima reflexión y de muchísimas idas y venidas que yo he podido ver de cerca, pues vamos a contar con la ayuda esta tarde nada menos que de Javier del Prado Biedma, que es una figura muy relevante, no solo en esta casa, en la Complutense, sino en general, porque él es no solamente catedrático, sino es mucho más, es un crítico, es un teórico de la literatura que ha creado un propio sistema de pensamiento que se aplica al análisis de los textos, partiendo de su maestro Jean-Pierre Richard y desarrollando lo que se ha venido a llamar el tematismo estructural, y que le ha valido pues eso, una gran fama, que además está avalada por sus más de 20 libros y por sus 200 artículos relacionados con la crítica literaria. Pero si fuese poco, además de esto, Javier del Prado además es un poeta, ¿no? Ha sido un poeta desde el inicio de su carrera y ha publicado muchos libros de poesía, y según me acaba de decir, desde que se jubiló han sido 6 los libros de poesía que ha ido editando. Por lo cual no iré más allá para presentaros a Javier del Prado, porque es de sobra por todos conocidos los que aquí estamos, y sí solamente poner de relieve el hecho de que es un maestro de maestros, porque es el maestro de mi maestra, y por lo tanto pues todos hemos aprendido en el análisis a partir del eje paradigmático y de los textos, de los temas que nos ayudan, ¿no? A de alguna manera estructurar y además analizar también desde un punto de vista también ontológico y filosófico los textos, porque hay esa hibridación, ¿no? en la forma de tratar los textos entre la filosofía y la crítica literaria y la crítica estructural. Y bueno, sin más dilación, doy la palabra a Javier del Prado para que comience a presentar el libro de la Yo esta mañana, cuando estaba haciendo un pequeño esquema de lo poco que sé de Mario Luzi, me hacía una pregunta: ¿por qué voy a estar aquí yo? ¿Por qué voy a ir ahí? ¿Por qué voy a estar aquí presidiendo esto? ¿Quién soy yo para presidir esto? No sé, no sé. Evidentemente, porque Rosario me quiere mucho. Y pensó en mí como persona a la que quiere y que yo quiero, a la que yo quiero. Y la quiero pues, esencialmente porque mira la literatura con ojos que son muy cercanos a los míos. Esa amistad, evidentemente, esa sensibilidad, ese vivir un poco la literatura, la poesía, haberlo tenido en mi seminario cuando era más joven, y yo era mucho más joven todavía, ¿no? Lo que llamábamos los test literarios de los
de los miércoles, que se paraban, a media tarde se paraban, porque mi despacho daba a Occidente y las puestas de sol entraban por la ventana, ¿no? Nos parábamos por las puestas de sol. Pues me han hecho decirle que sí, en un momento dado, y después cuando me he metido en la... Eso de hablar en la obra de Mariucci, he dicho, pues la verdad es que coincidimos también desde el punto de vista del concepto de poesía. Siguiente, voy a hablar de esas cosas, ¿no? Hablo de esas cosas. Pero tengo que presentar un libro, el libro lo conocéis todos, porque yo ya... Es un libro que a la hora de presentarlo yo me hacía una pregunta. ¿Cómo me enfrento con esta presentación? ¿Qué es lo que enfrento? ¿Qué es lo que presento? Un libro de poemas traducido, 180 páginas de verso, que se dice pronto, un día, cuando los libros habitualmente de poesía tienen en torno a de 80 a 115 ya empiezan a ser gordos los libros de poesía, 180 es un libro de poesía muy importante, traducido y prologado. Pero es que me encuentro con que, no sé si presentar el libro de poesía o presentar el estudio de Rosario Spinieri, porque el estudio que hace Rosario del libro son 70 páginas de prosa, calculando a peso lingüístico el estudio de Rosario en prosa tiene más masa lingüística que el libro de poemas. Porque yo dije, bueno, la introducción, me leí la introducción, y digo, pues no, sí que no es una introducción, es que es un estudio. Y creo que es esencial ese estudio por una razón clarísima. No hace solamente el estoy adelantando a la que voy a decir después, pero bueno, es un asunto mío. No es un estudio simple de la poesía del poeta analizado, es un estudio profundamente sistemático, no atañe a la parte superficial de lo que sería el texto, no, entra en profundidad en 10 capítulos progresivos de una manera impresionante, desde lo que sería el origen primario de la poesía y a dónde quiere llegar ese señor, que publica su último libro con 91 años, y he dicho, esa también es una razón para que yo esté allí. Yo calculo que si Dios me da vida, el último libro también lo voy a publicar a los 91, 92, los tengo preparados ya. Lo que me lleva a pensar algo esencial para comprender la poesía y comprender el libro de Mario Pucci, que es ¿por qué a los 90 años, es decir, cuando estamos en el extremo final, de nuestra vida, un poeta famoso como es él, que no tiene que darse un nombre, ya lo tiene, necesita escribir un libro desde la perspectiva de que está en el extremo, sí, pero está en el extremo principiante, al principio. La muerte, evidentemente nos hace ver la vida posiblemente en los poetas como un inicio de algo que podría ser nuestra obra definitiva y la conclusión, o el comienzo de nuestra obra, porque queremos explicar por qué hemos escrito todo lo que hemos escrito durante 80 años, y ahora es decir, ¿por qué lo hemos hecho? ¿Qué razón tiene eso? De cara al público, problemático, de cara a uno mismo, porque creo que Mario Pucci pertenece a la estirpe de poetas que no
hacen poesía por el placer del poema perfecto. Es que este poema me ha salido perfecto. Es una maravilla. Cojo el poema fuera de todo libro y lo pueden marcar ahí en un marco literario para que vean qué perfección del poema, ¿no? Creo que pertenece a la estirpe de los poetas cuya obra es una totalidad en progresión hacia un final que es una búsqueda de sí mismo y una creación de sí mismo, no solamente de sí mismo, sino del mundo en sí, del mundo de sí mismo. Y yo decía, pues sí, me es necesario meditar, porque yo ahora me estoy planteando justamente también ese problema en definitiva, es decir, en cada verso no hay una belleza, hay una aprehensión de la realidad por mi yo. Y cito a mi querido maestro, ¿no? El mundo encuentra en mí el lugar de su acogida. Y creo que la poesía, el poeta que concibe el quehacer literario de esta perspectiva, no está creando solamente una obra estética, está creando esencialmente una obra ontológica. Y creo que Mario Luzzi es un poeta de la ontología, del yo. Creo que hay un momento en que él mismo se plantea el problema de decir que los filósofos a mí me aburren, estos filósofos que llaman filósofos me aburren, a mí los filósofos que me gustan son los poetas. En definitiva, a mí me pasa lo mismo, un poco lo mismo. Hay una comunión profunda entre la poesía y la filosofía que creo que, por lo menos desde el gran fracaso personal de Malarmé, y se instala en los poetas europeos, esencialmente de estirpe europea tradicional, que convierten la poesía, o pretenden convertir la poesía en un arma esencialmente de búsqueda y creación de un espacio, vamos a llamarlo filosófico. No sé si por culpa de la famosa muerte de Dios, porque claro, el hombre estaba muy bien definido en función de un Dios que era Padre, o en función de esa muerte de Dios que nos deja huérfanos. Anoche tuve un sueño, cuando desperté del sueño oí una voz que me decía: Dios ha muerto, Dios ha muerto. Hombre, a partir de ahora tendrás que aprender a vivir siendo huérfano. Jean-Paul Richter, 1792. En su texto El sueño, un sueño. Y yo creo que es esa dimensión, posiblemente la que elige toda la escritura de Mario Luzzi. Y entonces esto viene a juntarse con la corriente de lo que debe ser una presentación de libro también, y de un libro de traducción de verso. Cuando traducimos verso, lo que hemos traducido verso, siempre tenemos el gran problema de si traducimos en verso lo que es verso en la lengua original, nos es posible y nos es rentable. Hay dos cosas, ¿no? Eso es posible y no es rentable. La traducción nunca responde a la esencia de la escritura poética del texto original, por mucho que nos empeñemos, nunca responde. Cuando digo yo que he traducido, fracasando por consiguiente, la obra completa de Baudelaire, la obra completa de Malarmé, la obra completa de Rimbaud y la obra completa de Jean, de Léopold Sédar Senghor. Y no me he atrevido a publicar, sí he intentado traducir a Verlaine.
porque me daba cuenta de que cuando yo traducía a Baudelaire, a Rimbaud, había una parte, digamos, conceptual, existencial, que sí me era fácil trasladar al español. Cuando intentaba traducir a Verlaine, me daba cuenta que había una parte del texto que no era puro malabarismo juguetón, no, que era la aprensión de la existencia como musicalidad vital. Y eso me era imposible llevarlo al español. Entonces, a mí me ha sorprendido, a priori, después no me ha sorprendido, que no hubiese una edición bilingüe. Claro, estamos acostumbrados a las ediciones bilingües. Claro, eso hace de repente que la obra de poética de Baudelaire, que son 150 páginas, se convierta en un volumen de 400. Un editor eso le asusta y pero estamos acostumbrados, porque bueno, no, como se puede traducir de cualquier lengua que se sepa poco más o menos, esa costumbre que hay en España, que los poetas son buenos traductores porque como son poetas, no saben francés para comprender lo que dice Baudelaire. Pero bueno, me llamo Antonio, soy poeta famoso y traduzco a Baudelaire. Cuando tú haces la jugada de no ponerlo bilingüe, es que confías en que tu texto, tienes que tener la confianza de que tu texto traduce la esencia del texto traducido. Y hay una frase que me ha gustado muchísimo, porque es una sí, me ha gustado muchísimo, que es la frase siguiente, cuando se justifica un rosario de no hacerlo en bilingüe, y cuando se justifica, dice que bueno, que lo ha hecho en español, porque ha tratado, antes de traducir, de hacerse con la lengua poética de Mario Bezzini. Hacerse con la lengua. Y creo que eso es un principio esencial para un traductor. Un traductor que no se hace antes de traducir con la lengua del traducido y es capaz de escribir en la lengua del otro, si es poeta un poema o si es prosista un texto en prosa, no tiene derecho a ponerse a traducir. Yo no he tenido derecho a ponerme a traducir todavía a Verlaine. Tengo una mecánica que me recomiendo a los profesores traductores que antes de ponerme a traducir estudio al autor, lógicamente. Durante unos cuantos meses me pongo a hacer pastiches a la francesa. Escribo poemas a la Baudelaire, escribo poemas a la Mallarmé, escribo poemas a la Rimbaud. Tengo un libro entero que no sé si se publicará de mis pastiches franceses de los grandes autores. Y cuando ya soy capaz de escribir un poema en francés, imitando a Rimbaud, se lo enseño a un amigo mío francés y le digo, ¿esto de quién es? Y si no me oculto me dice de Rimbaud. Digo, ya puedo empezar a trabajar en serio. Él ha tratado de hacerse con la lengua poética de Mario Bezzini, me parece es esencial para enfrentarse con el texto, porque yo no sé quién para decir si está bien traducido, pero al leerlo, voy a decir la tontería, no he tenido nostalgia del poema original. Entonces creo que aquí ha conseguido que un lector no especialista, un lector especialista, si se considera especialista, tendrá siempre nostalgia del poema original, pero que un lector normal hecho a la lectura de los versos modernos, vamos a decirlo así, no tenga nostalgia del poema original, pues indica que lo que hay es esencial. Eso es más fácil hacerlo cuando
el poema, el autor que estás traduciendo, no es un poema de la belleza del poema, de la belleza del verso, sino de la profundidad ontológica de su escritura. Y eso me dice evidentemente que Mario Luzi es un poeta de la profundidad ontológica de la escritura. Con problemas, creo que hay que estudiar en seminario y cosas de esas, como sería la dialéctica que hay en él entre el tiempo y el espacio, entre lo que es la sustancia como materia, y la acción, la acción como acontecimiento. Creo que en ese libro, por lo menos, hay una clarísima opción última, que es la que es cuando él opta, a pesar suyo, por lo que él llama el terrible biológico, ¿verdad? Lo que es la esencia ligada, la esencia del ser ligada al terrible biológico. La esencia de nuestro ser es esencialmente sustancia material, que podemos después, no podremos trascender, pero es sustancia material. Y no es insignificante que justamente empiece su libro con un conjunto de poemas después del preludio que se titula Animalia, ligada al mundo. Está el tema también latente de lo inmanente como dominante del ser por culpa de la terrible esencia del terrible biológico y el sueño de la posible imposible trascendencia, lo que yo llamaría también la esencia de la imposible trascendencia necesaria. También se da ese juego que tendríamos que estudiar en el esto. Bueno, creo que el libro de Mario Luzi es un libro que habría que recomendar, hablaba que antes con los compañeros, habría que recomendar a todos los jóvenes, hombres y mujeres, que deciden o que tienen la tentación de ser poetas españoles, ¿no? Es decir, leer la poesía que puede sobrevivir, la poesía que se puede salvar de los enemigos de la poesía tradicional. Yo no puedo describir ahora una selva salvaje, selva salvaje, en Italia, en época de Torcarotas, toda la salvaje, parece, ¿no? Cuando se lee a Vinta. Cualquier fotografía, cualquier película, cualquier vídeo me mete de lleno en la profundidad de la vegetación material, que el mayor intento de cualquier poesía, si la poesía es puramente descriptiva. Se intenta ver en eso otra esencia, la esencia de la sustancia común en la vegetación, esa misma sustancia común que está en la vegetación, que está en el animal y está en el hombre animal, pues ya hacemos otra cosa, ya hacemos poesía de esta. Pero la descriptiva, frente al mundo del cine, el poeta descriptivo no puede hacer nada frente al policiaco, el mundo, una novela policíaca y cualquier tipo de estructura más o menos ética. El poeta se pierde, ¿no? Por eso, justamente, el gran sueño de este hombre de Dalpoe es justamente el poema moderno. Será corto, no será. Hay que ir al poema corto, expulsar del poema la página entera de los periódicos y los acontecimientos y expulsar del poema la reflexión didáctica. Porque este año nos ganan los otros medios de escritura, los otros espacios de escritura. Y España hoy día está totalmente dominada por un espacio que es el espacio del poema lacrimógeno, el espacio de la soledad del yo, el espacio de la soledad del ser perdido por sus laberintos. No sé si recordáis, bueno, podéis,
que Machado en su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua hace un poco como se sentía, que no lo era, pero se sentía profesor de francés, hace un poco un estudio de la evolución de la literatura hacia él y Juan Ramón Jiménez, ¿no? Como puntas finales. Y en un momento dado hace un estudio comparativo entre lo que es el post-Baudelaire y lo que es el anti-Baudelaire, anterior a Baudelaire, es decir, el romanticismo. Y opta por el romanticismo clarísimamente porque la poesía post-baudelairiana, y aquí está todavía la poesía en Occidente, está perdida en el yo, perdido en los laberintos subterráneos de su ser. Esta es simplemente la expresión de Machado. Mientras que el poeta romántico, sin abandonar el yo, puesto que se ha descubrido el yo, enfrenta el yo a todos los conflictos existenciales, filosóficos, políticos, sociales. Víctor Hugo no tiene ningún problema en hacer un poema a la muerte de su hija, se ha muerto, y meterse de lleno en lo que dice La boca de la oscuridad, como si fuese un filósofo a la alemana, con una profundidad mayor que algunos alemanes. Machado, a partir de esa reflexión, da un giro brutal en la poesía de sus galerías de 1903 a su Campos de Castilla de 1913. Hay un cambio brutal donde abandona justamente esos laberintos de los que ha hablado El secreto del yo. Bien. Creo que sería un libro, el futuro de este libro, con los editores, sería que lo lean los jóvenes poetas españoles, para que aprendan que la poesía no está en el sentimiento desbocado, desenfrenado e incontrolado, sino que la poesía está en un más allá conceptual de ese sentimiento, más allá ontológico de ese sentimiento, que puede ser sentimiento emocional, puede ser sentimiento iracundo también, ¿no? Se estudia más la poesía en los departamentos de filosofía, pero no solamente aquí. Si vosotros salís de aquí y os dais cuenta, casi todos los grandes críticos literarios de los años 80 pertenecen todos al mundo de la filosofía, no pertenecen al mundo de la historia de la literatura. Mi maestro Jean-Pierre Richard es filósofo. Bachelard pasó por la filosofía, después de ser físico. El físico pasó a la filosofía. Toda la escuela de Ginebra, una gran escuela heredera de lo que podríamos llamar la confluencia del psicoanálisis con la mitocrítica, son todos filósofos, no son historiadores de la lengua. La poesía está en manos de filósofos. Recuperar la poesía desde nuestras aulas sería uno de los grandes imposibles académicos, sería uno de los necesarios grandes imposibles académicos. Hacer en las facultades de filología se viva y se vibre en poesía. Sé que hay personas que lo hacen, pero no es la generalidad. Este libro creo que es una atalaya para defender esa perspectiva, para defender esa dimensión. Lo es en el texto de Luzzi. Yo he analizado desde mi perspectiva el poema 2 de la segunda parte, estar de ella ahora casi ya duerme, de cada uno de sus pensamientos desocupa la mente de sí misma, de su problema, ya el nervio progresivamente se desactiva.
activa, y ahora, al quedar dormida, lo infrasintiente la invade, esa esencialidad primaria, que está más allá o más acá, según miremos, de la lógica y de verbos, la invade, toma posesión de ella un pensamiento no suyo. Estamos en la pura filosofía del ser. Pues nada, yo voy a acabar ahí, porque si no digo no acabo. Únicamente dar las gracias a todos los que estáis aquí y celebrar con vosotros la publicación de este libro, de estos dos libros, el libro de poemas y el libro de crítica ontológica que hace Rosario Escrivieri en su llamado prólogo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Me encanta que hayas leído ese poema y un poquito comentado por encima, ¿no? Porque justamente es uno de los que analizó Rosario el otro día en nuestro taller de traducción poética. Es esencial. Tenemos aquí una de las alumnas que participaron. Es esencial. Les voy a presentar muy brevemente a Rosario, aunque es inútil porque es una cosa sencillísima y cortísima. Rosario ha iniciado su carrera realizando una tesis sobre el universo poético de Vittorio Sereni, justamente aplicando el tematismo estructural. Razón por la cual no estuve en el tribunal. Se les prohibió ponerme en el tribunal de la tesis. Y bueno, yo creo que ha sido muy importante en su carrera su reflexión sobre la distinción entre símbolo y alegoría, que de alguna manera la ha guiado, o ha sido como un mapa filosófico que la ha guiado en sus tres líneas de investigación. La primera, la poesía medieval, inmersa en el universo de la alegoría desde sus orígenes, y por lo tanto Dante, también el estudio de Dante fundamentalmente, que es su autor principal, y luego por otra parte también se ha centrado también desde este mapa del símbolo y la alegoría en la poética moderna y contemporánea, partiendo del símbolo, del romanticismo, del simbolismo, pero también llegando hasta la explosión de la alegoría vacía de los modernos, ¿no? Desde Baudelaire y la vanguardia de la nueva vanguardia. Y después, una tercera vía es la del estudio de la psicología profunda de Carl Gustav Jung, que le ha permitido también un análisis haciendo confluir estos dos tipos de conocimiento, un análisis de la Vita Nuova di Dante, que ella publicó, reunió en el libro Despertar el alma, editado también a La Discreta. Y bueno, hoy vas a profundizar justamente en tu último trabajo, por lo cual doy la palabra. Pues muchísimas gracias por todo. Bueno, primero muchas gracias a todos por haber venido, también a Cristina por haber hecho todo posible en la presentación, y claro, sobre todo a Javier del Prado por haber accedido, ¿no?, a la presentación, porque es para mí, ha sido, bueno, aparte de un gran honor, una gran emoción, porque como ha dicho Cristina, ha sido mi maestro el que junto con Carlos Sucre Cortezo en todo lo que yo he aprendido, y en todas las clases, los seminarios, las conversaciones, a través de todos esos encuentros, como ha dicho Cristina, accedí a los presupuestos de la crítica temática estructural de Jean-Pierre Rosart, a todos los estudios de Bachelard sobre la enseñación de la materia, y todo esto constituye
para mí fueron una gran inspiración, un gran estímulo para introducirme en el análisis del universo poético de Vittorio Sereni. Entonces, aquí estoy muy emocionada y muy contenta por tener a un maestro a mi lado, ¿no? Con que ha querido a presentar este libro de Mario Luzzi. Y también quiero dar gracias a Elena de la Cortina, mi editora, porque es que, claro, me ha dado una libertad absoluta para poder hacer una introducción de estas características, que no es una introducción, como es un estudio preliminar, y me ha dejado en eso una total libertad de hacer lo que quisiera y realizar el libro como yo he querido. Y eso es pues, un gran agradecimiento, la verdad. Y bueno, pues en relación con este libro, el libro ya publicado, como ha dicho Javier, en 2004, a la edad de 90 años, de Mario Luzzi, el último libro publicado en vida, que luego ha habido otro póstumo, pues me llegó a través de un amigo que se llama Valerio Narroni, que es profesor de la Universidad de Módena, gran hispanista, traductor de Salinas, de los poetas también del Siglo de Oro. Me llegó a través de Valerio Narroni. Valerio fue, durante los últimos años de vida de Mario Luzzi, fue su secretario. Y me ha contado muchísimas cosas, ¿no?, de los últimos años de Mario Luzzi. Por ejemplo, una cosa que me contaba y que era cuando salían por la mañana, ¿no?, a dar los paseos matutinos por la mañana, solía decir Mario Luzzi: vediamo cosa ci dice oggi il vecchio Arno, ¿no? Vediamo cosa ci dice oggi il vecchio Arno. Y desde luego el vecchio Arno le decía muchas cosas. Cuando leemos los increíbles y hermosos poemas que Mario Luzzi dedica a Florencia y al río Arno cuando pasa por Florencia, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, Mario Luzzi ha creado un hermosísimo neologismo, el de fluminando, ¿no?, para la imagen de las aguas fluyentes, ¿no?, del río, el neologismo, el río pasando, fluminando, ¿no? Por la meditación de Luzzi ante el fluir del agua de los ríos, imagen del ser y del devenir en el tiempo, adquiere la profunda elementalidad y profundidad de los grandes presocráticos. O sea, aquí hay una selección uno de los capítulos del libro está dedicado precisamente al tema del río, del fluir de los ríos, donde entro de lleno en la filosofía presocrática de Heráclito, de Parménidos, del filosofar primario de la filosofía griega, que Luzzi dice que en el lejano tiempo de la adolescencia, ya cuando estaba estudiando en Siena, en el Liceo de Siena, ya le atrapó completamente el primario filosofar de la filosofía griega. Dice que para él, los filósofos no estaban para él ni en Gentile, ni en Croce, para él la filosofía se encontraba ahora en autores como Thomas Mann, Proust o Joyce. Y en esta primera parte del libro, que es la sección inaugural, que son 3 poemas clave de los que se proyecta toda su sombra a lo largo de todo el libro, hay uno, tercero, de preludio, así se llama el título de la primera parte, dedicado a Siena. Siena, y es curioso, ¿no?, que en el extremo de la vida en que se encuentra el poeta, 90 años, Siena es un poema que aparece en este preludio como consagrando el tema de la memoria. Y Luzzi dice, en unas confesiones que hace con otro autor, dice: Siena fue la primera revelación verdadera y propia de la vida, de las chicas, del amor y después del arte. Y en Siena nacieron también los primeros esbozos de historias y de poemas, quizá algún fragmento de versos o prosas. O sea que Siena, una ciudad iniciática, es una ciudad iniciática para la vida, para el amor, para la poesía, es símbolo también del componente femenino del universo, así lo dice él. Siena para mí es el símbolo del componente femenino del universo. Aparece justo ahora en la entrada del libro, en el momento de la inauguración del libro, consagrando el tema de la memoria, que es una de las cosas que más le angustian a Luzzi en la ancianidad.
A medida que se va desmoronando el cuerpo, la memoria también se va deshaciendo, y es lo que no quiere en absoluto que le ocurra, ¿no? Mantener la memoria, empezando por la de Siena, ¿no? Y también, justo como en correspondencia, el último poema del libro está dedicado a La barca. La barca es la primera obra que en 1935 publicó Mario Luzi. Es a los 21 años, así muy joven, que le consagró inmediatamente en el círculo de poetas que hay ahí, que había en Florencia, ¿no? Todos con Montale a la cabeza, que Montale era el poeta que decía, Montale es el que nos ha quitado la palabra a todos. Pues ahí tiene la suerte de que le acogen inmediatamente, ya le consagran en la plena juventud como un gran poeta. Pues ahí, en este último verso de este libro, aparece la barca. En el primero aparece Siena, que es la primera revelación verdadera y propia de la vida, y al final la barca, que es la primera revelación de la poesía, donde nace ese fulgor primero del que luego ya brotó después toda su carrera poética, toda su creación poética. Bueno, pues en el estudio preliminar, como ha dicho también Javier, lo que he hecho es seleccionar una serie de poemas clave que luego se propagan, se derraman por todo el libro y que constituyen pues, una progresión, como ha dicho muy bien Javier, desde lo animal y la natura, después las personas, al final la última parte dedicada a la poesía. Y claro, yo he intentado a través de esta selección decir lo que tiene este libro, pero claro, es imposible, es una amplitud y una riqueza tal que muchísimas cosas claro, han quedado fuera de este estudio, a pesar de que de las 75 páginas que tiene. En relación con, aunque no venga a la cuenta, en relación con lo de bilingüe, es que, como decía también Javier, en relación con, es que si hubiese sido un libro pues, enormemente para editar muy grande, ¿no? Pero no vamos. Hay una antología muy buena ahora de la obra completa de Luzi, hecha por el Laboratorio y Taller de Traducción de la Universidad de Canarias de La Laguna, que es el autor se llama Jesús Armas, que es una traducción, ahí hay una idea muy amplia y muy bien recogida de todo lo que ha sido la obra de Luzi, y es bilingüe. Bueno, pues dado esa amplitud, quizá ahora para dar una pequeña idea, después de lo que también ha hablado Javier, del contenido de este libro, podríamos detenernos, como también lo ha dicho Javier, en las dos palabras clave del título, ¿no? En la palabra extremo y en la palabra principiante, que son en realidad son una especie de oxímoron, ¿no? Es como un oxímoron, que connotan al sujeto, al protagonista poético, de aquello que acaba y de lo que está empezando, de lo que termina y de lo que comienza. Y como está asociada, en la primera palabra está asociada con la palabra doctrina del extremo principiante, podemos pensar que en el título el sujeto se considera un sujeto en el ámbito del saber, de la doctrina que puede impartir, y ahí humildemente se reconoce que está en el extremo de su recorrido vital, existencial, pero al mismo tiempo como en los inicios, en los comienzos de su saber. Es, diríamos, un aprendiz del saber. También estos dos rasgos, yo he pensado que podrían reconocerse a lo largo de la meditación poética en otros aspectos. O sea, de quien ha llegado a un final, pero a la vez siente que se encuentra al principio de otra cosa. No se me ha ocurrido pensar en ese principio y final que tú has visto y intuido en relación con tu propia creación y obra poética. Lo he mirado primero desde la perspectiva biológica, ¿no? Desde el cuerpo, del propio cuerpo. Entonces, aquí el poeta, en relación con la soñación del propio cuerpo, el yo poético, en algunos momentos, ante la consciencia, ¿no? Del deshacerse de la paulatina destrucción del cuerpo,
De pronto, en dos momentos, en un vuelco dialéctico, intuye ese deshacerse a un paralelo y oculto hacerse de otro cuerpo, movida la imaginación por la mítica imagen de la crisálida, de la que surgirá un nuevo cuerpo transfigurado. Leo el poema, los versos. Siento abrirse la crisálida que laboriosamente perfora la mineraria película y asienta ya en el aire del mañana un más ligero y anhelante soma, una más angélica encarnación, como semilla o como don, como restitución de la vida a su primera sustancia. Como ocurre en muchos poemas de Luzzi, siempre es muy recurrente, y aquí lo es, como hemos visto, la interrogación. O sea, la actitud modal que continuamente caracteriza el discurso del extremo principiante es muchas veces la interrogación, ¿no? La pregunta. Y luego, el otro poema es en el que, en un sueño, dice: es un ángel el que en el sueño me quita delicadamente de encima la humanidad, como si de una impropia vestidura tratara de librarme y en reserva tuviera otra preparada para la eternidad. O sea que en estos poemas la enseñación poética opone a la evidencia del acabamiento y la destrucción del cuerpo la idea de un nuevo comienzo gracias a una imaginación visionaria que enraiza con la esperanza cristiana, creo, de la resurrección del cuerpo y de la pervivencia transfigurada en su más allá, en lo más allá. Luego, también en poesía podemos encontrar la misma oposición entre extremo y principiante, entre acabar y comenzar. La poesía ha llegado a un extremo final, pero igualmente a un principio. La poesía ahora se desnuda, dice él, se despoja de las gráciles formas del pasado que siente como limitación y condena. La condenan a sí misma, todo esto son comillas, la condenan a sí misma y por eso no la soporta. Ella ahora no tiene nombre, no lo desea, es libre, es esencia, vibra, es vida pura, poesía futura. Claro, todas las gráciles formas y todo esto remite a la época de la primera época de Mario Luzzi, muy cercano al hermetismo, muy cercano a la poesía de Mallarmé, que era ese artefacto de palabras preciosas que referían a referentes exóticos, que a un referente al final que se perdía en una cosa absoluta, ¿no? En la poesía que fuera ella misma un artefacto con referencia a un absoluto. Todo eso, esas látiles formas del pasado, y se despoja de todo eso la poesía. El extremo principiante, a su vez, también, esto por una parte es la poesía, pero también el extremo principiante, a su vez, también ha llegado al extremo de su poesía y se desprende de lo que marcó su identidad poética. Dice: se desnuda, se libera de sí y de su estigma, aparta todo saber, desaprende el arte, el sobrehumano artista, y anuncia en qué va a consistir su nueva poesía. Ahora solo pide para ella el contacto con lo elemental de la tierra, con la ternura y la calidez de lo naciente. La vida es ahora la que le habla, comillas, como a sí misma, su inagotable lenguaje. O premio a su duro y prolongado esfuerzo, o privilegio. O sea, considera un premio, una ganancia, una gran riqueza, un privilegio, el haber llegado y logrado a la escucha de lo que le dice ahora la vida, la ternura y la calidad del naciente, como a sí misma le habla su inagotable lenguaje. La vida, por lo tanto, como también ha señalado también Javier en sus palabras, la vida es la gran utopía que conforma el contenido de la poesía del último libro de Mario Luzzi, considerada no en abstracto, sino manifestada en lo viviente, en el acto de estar viva y de estar siendo vivida.
Vidente, lo viviente, es una palabra clave en doctrina del extremo principiante, que se repite constantemente a lo largo de los poemas, así como también son muchos los contextos en que la palabra vida aparece aliada, asociada con otros temas, especialmente con el tiempo. Todos los poemas que se dedican al fluir de los ríos están totalmente unidos, vida y fluir y devenir en el tiempo de la vida. Frente a la fragilidad del ser del mundo está la vida, la experiencia concreta de la vida que lo abraza todo. Aquí en este libro está abrazado todo, el cuerpo, las sensaciones, los afectos, la memoria, el mundo, la obra poética, la tierra, los elementos de la naturaleza y todos los seres vivos. Hay, sin embargo, un poema, al finalizar el libro, el penúltimo, justo antes de la barca, que es la barca, el poema primero, que es la obra primera que escribió la Luzzi, en el que, de repente, en el que la poesía llega a su extremo final y da un paso a un nuevo comienzo, a una nueva voz. El extremo principiante, en la ancianidad, constata que ha llegado finalmente al límite de las palabras que conforman el discurso poético, pero a la vez al umbral y a su punto de origen, a la pura materialidad sonora de las palabras. Así lo dice el poema. Lo leo. Dice: al fin se desmorona sobre sí mismo el discurso, se desmenuza todo en una mezcla de sonidos, en un zumbido, de donde pacientemente emerge dicho el no decible nombre tuyo. Después el silencio. Ese silencio, se dice, es tu voz. Con la humildad que le caracteriza, el umbral traspasado, tras el derrumbamiento del discurso, conduce al extremo principiante al silencio del que se dice es una voz de Dios en el ámbito de la mística, voz aquí también de la poesía. A la escucha de la voz del silencio ha llegado el extremo principiante. Paradójicamente, voz y silencio no se autoexcluyen, ni tampoco poesía y silencio, sino que conforman una nueva realidad, donde ambos términos coexisten y se interpretan como formas de una única realidad, modos de un algo unitario que los reúne. Voz y silencio, voz del silencio en su común permanencia al ser. Y esto es lo que me ha salido para resumir un poco lo que puede ser este libro, que es amplísimo, ¿no? Y en relación con la traducción, pues hacerme con la lengua de Luzzi, no en italiano, pero un equivalente en español, no sé si lo habré logrado. La verdad es que, hablando con un compañero que ha llegado ahora, que me decía que creo que tiene una gran osadía en traducirlo, pero es que ha sido una cosa que me salió intuitivamente y espontáneamente, y como le decía a Cristina, me he olvidado de todas las teorías de la traducción, de todo el nivel pragmático, el nivel sintáctico, el nivel fonológico, todo eso me lo he olvidado. Y yo cogía cada poema intuitivamente, he ido traduciendo desde el corazón, desde un deseo de corresponder a Luzzi, porque la verdad, aunque esto sea muy ingenuo, lo que voy a decir ahora, es que el libro me lo dedicó Luzzi. Me puso a través de Valerio, claro, me puso simplemente aquí, a Rosario Scrimieri con un pensiero. Bueno, Luzzi. Bueno, pues yo le he dedicado muchísimos pensieri porque, vamos, traducir es una cosa terrorífica, que constantemente tienes que estar decidiendo, y sobre todo el tema de las preposiciones son tan maleables. El propio Luzzi utiliza las preposiciones, se lo dice claramente, se lo decía a Valerio, que las preposiciones se pueden utilizar como quieras, maleablemente, no tienes que estar siguiendo lo que dice el diccionario y la gramática de lo que es una preposición. Y claro, ha sido un trabajo pues muy interesante, la verdad. Lo he disfrutado muchísimo.
Para empezar, el lenguaje de Luzzi es altamente literario, preciosista, enraizado en la tradición poética italiana desde Dante y Petrarca hasta Sannazaro y Leopardi. Aparecen términos de la tradición clásica y arcádica, palabras inusuales, cláusulas y palabras latinas, numerosos neologismos derivados del latín y también del italiano. Como si con todo esto Luzzi quisiera hacer un homenaje a la lengua de sus autores preferidos y privilegiados, Dante, Petrarca, Sannazaro, así como también a la lengua latina y lo que ella representa en nuestra cultura. En Doctrina del extremo principiante, como en general en la última obra de Mario Luzzi, es muy importante no solo lo que se dice, sino el registro afectivo en que se dice. Por eso, en este nivel he tratado de conservar el ritmo, el acento, el tono de las invocaciones, el volumen de la voz, generalmente todo ello acumulado al final de los poemas, en donde aparecen exclamaciones a modo de plegaria, de oraciones. Luego, en relación con los neologismos, los he mantenido, los he trasladado al español. Luzzi, por ejemplo, deriva de palabras italianas como infrasomnio, de insomnio, de palabras latinas como fulminando. Hay un neologismo atrevidísimo que es el que hace derivar del pronombre quiunque, que habla de quiunquità. La quiunquità, que es que, ¿cómo traduces esto? Traducido como cualquieridad, pero te tendría que haberlo dejado, ahora me doy cuenta, porque es que quiunquità, para hablar de un personaje en el que tiene una persona que totalmente el yo lo tiene eclipsado y está totalmente entregado y fusionado con los otros, ¿no? o integrado con los demás. Quiunquità, cualquieridad. También hay palabras como fuggi, que derivan directamente del latín, piova, que es una palabra de alta tradición arcádica, a piova, lluvia. Respecto del sintáctico, salvo no contadas excepciones, he tratado de mantener el orden sintáctico de los versos deseado por Luzzi. La ruptura y el desorden sintáctico, los extremados encabalgamientos, tienen un efecto icónico y también semántico, pero esto ha tenido que ser sopesado muchísimas veces porque en aras de la inteligibilidad, porque muchas veces se perdía, ¿no?, la inteligibilidad del poema traducido. Por ejemplo, una cosa que ha sido difícil es la traducción de la locución adverbial ecco, usada recurrentemente por el poeta para anunciar lo súbito, lo repentino, la aparición de algo que de pronto acontece rompiendo el continuum del fluir del discurso, o cuando en ese fluir del discurso irrumpe de repente en una revelación epifánica, la revelación epifánica del ser. Entonces, en español tenemos expresiones como he aquí, he ahí, pero son de uso principalmente literario, y en italiano, en cambio, el ecco es de uso normal, aportando espontaneidad, ligereza, rapidez temporal al discurso, rasgos de los que carece la locución española y que en cada momento he tenido que sopesar si lo dejaba ahí, aquí, o encontrar sustitutos, ¿no? Por lo tanto, he tratado, en la medida de lo posible, que resuene el eco de la voz de Luzzi en el poema traducido, hacer en la medida de lo posible con la lengua de Luzzi, y yo no sé en qué medida, pues espero haberlo conseguido. Muchas gracias.